muchas veces se queda en un proceso en el cual como que le faltaría algo a esa publicación, a esa investigación, perdón, ¿no? Entonces creo que la publicación tiene muchísimo que ver con lo que vivimos, con lo que tenemos que hacer, y creo que Lucía nos puede direccionar muy bien. Así que yo le agradezco primero a Lucía, en nombre de Transforma, que haya accedido en este tiempo también de crisis también en el Ecuador, pero que fue y que es muy interesante porque también nos abre a otras perspectivas, ¿no? Yo les cuento que también en el año 2020 salió un libro sobre el COVID. Aprovechando un poco estas circunstancias, nos unimos en todo el mundo con artículos científicos desde Brasil hasta Bélgica, México y algunos otros países europeos, y salió un libro muy bonito, ¿no? Entonces, a veces publicar parece muy lejano, pero cuando uno está con las personas correctas, la frecuencia correcta y también hace todo lo posible, salen muchas y muy buenas publicaciones. Así que espero que les vaya muy bien. Les doy la bienvenida a este curso. Bienvenido Leonardo, bienvenida Karen y bueno, aquí estaré acompañándoles un ratito. Las Ok, grabaciones se pondrán en el canal en mi canal que tengo ahí para que ustedes lo puedan después observar si necesitan alguna información extra. Bienvenidos, un abrazo. ok. Muchas gracias. Gracias, Víctor, por la oportunidad y disculpen, el primer día ustedes saben que siempre son ajustes que muchas veces no dependen solo de uno, sino como estamos mediados por la tecnología, pues eh, les cuento que ha sido para mí complicado acceder ahora a las 12 cuando tuve clases hasta la 1 prácticamente con los estudiantes. Eh, bueno, primeramente yo quería conversar con los temas que más o menos ustedes tienen vistos para empezar a abordar su texto escrito. A ver, escucharlos un poco sobre el tema sobre el que tienen la idea de escribir. A ver. Bueno, primero presentarme porque realmente mi nombre es Lucía Vega, soy profesora de acá de la universidad y durante varios años, casi 6 años, he impartido la asignatura de seminario de tesis en la que los estudiantes pues comienzan a dar sus primeros pasos en la escritura científica. Eh, entonces quisiera escuchar algunos datos de ustedes, lo que quieran compartir. ¿Cuál es el interés? ¿Sobre qué tema van a escribir? ¿Qué hacen? A ver, Bueno, podríamos empezar con Karen. bueno, en realidad, bueno, yo soy la parte contable, ya, Ya. y manejo la parte financiera. Y la verdad es que la parte, al escuchar la palabra científico, a mí me da la impresión de que no se asocia mucho la palabra científico con los números. No, desde el punto de vista. Entonces, esa es una de las razones por las que también tomé el curso, porque realmente quisiera poder adaptar lo que yo conozco a las publicaciones, a la parte de las publicaciones científicas. Ok. A ver, aprovechando lo que me dices, pudiera parecernos un poco lejano el término financiero, pero realmente en lo cotidiano lo más que hacemos es trabajar y tomar decisiones financieras. Todo lo que hace el ser humano desde que se levanta es empezar a analizar cómo, por ejemplo, ahorrar un poco en el transporte o cómo ahorrar en la enseñanza de mis hijos o en qué invertir de manera que aumente mi calidad de vida o tenga determinado crecimiento con relación a lo que he logrado el año anterior. Entonces, de una manera u otra, nos damos cuenta que por muy científico que sea un tema, siempre es posible aterrizarlo, humanizarlo y hablar de él en el plano de la construcción de que todos podamos entender ese lenguaje. Hay una anécdota muy interesante sobre el encuentro entre Charlie Chaplin y Einstein. No sé si han oído hablar de ella. ¿Han oído hablar de ella? Bueno, en una No. ocasión se encuentran Einstein y Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, o sea, Einstein le dice a Charlie Chaplin que le admiraba la manera en que él sin palabras hacía entender todo lo que decía y todo el mundo se reía.
Y Charlie Chaplin le responde, a mí me admira que nadie entiende lo que usted dice, pero todo el mundo le cree. Entonces, un poco que jugar al texto científico es eso. La palabra científico la calzamos un poco en la academia, pero no es más que tratar de que lo que nosotros hemos aprendido a través de nuestra experiencia, de nuestro procesamiento de información, lo entiendan todos, de la misma manera que Charlie Chaplin hacía algo difícil, fácil. Y también de la misma manera que Einstein, con su capacidad, pues logró esa maravillosa fórmula que a todos nos deja fascinados cuando intentamos analizar la física. Bueno, entonces me alegra que vayas a escribir sobre finanzas, pero dentro de ese tema, que es tan amplio, ¿qué es lo que más te agrada? Porque les cuento, no es posible realizar un trabajo de calidad si no me apasiona la curiosidad por entender qué es lo que tengo para decir en un discurso escrito. Recuerden que el lenguaje oral, tú tienes la capacidad de reformular, preguntar, dialogar con el otro y corregir y decir, no, no es eso lo que quiero decir es esto y esto y esto. Pero en el lenguaje escrito no tenemos esa posibilidad. Una vez que queda allí escrito, es lo que el lector debe decodificar. Y muchas veces la persona que tiene acceso a mi texto no es de mi cultura. O sea, le estoy hablando cultura en el sentido amplio, no es de mi país. O sea, es de otro país, con otra vivencia, con quizás otra manera de expresarse o de entender las cosas. Entonces, por eso el lenguaje escrito es un poco más complejo. Y por eso es que debemos tratar de ejercitar cómo hacer fácil lo que nosotros tenemos o lo que nosotros hemos entendido de lo que hemos leído. Entonces, por eso quería que me dijeras más o menos de ese tema de finanzas tan amplio, qué es lo que a ti te apasiona o en qué es lo que más has trabajado que podría ser un aporte para que los demás comprendan tu punto de vista. A ver. La planificación financiera, lo que es el desarrollo de la estructura en el capital, eso es lo que realmente lo que he trabajado y eso es lo que, con lo que me desenvuelvo. Lo que es la organización y planificación financiera, el desarrollo de la inversión, cómo calcular una inversión, cómo calcular los costos para aplicar una buena inversión, todo lo que tiene que ver con la planificación y inversión de los recursos para un ahorro y para una liquidez. Eso es lo que a mí me encanta y eso es lo que, a lo que me he dedicado realmente. O sea, primer punto que ya tú tienes que ir anotando. ¿Por qué? Porque tienes que buscar bibliografía. Lo primero que se hace cuando se quiere escribir es buscar bibliografía para conformar una base de datos. Al menos 5 artículos de los últimos 5 años. Y si pudieras de esos 5 artículos, 3 que fueran de este año 2021 o de estos primeros días del 2022, ideal porque te actualiza mucho. Recuerden que con la tecnología el conocimiento se pone viejo apenas en días. Bien, entonces ya tú me has dicho que te interesa la planificación financiera. Primer tópico que tú tienes que buscar como palabra clave. ¿Y dónde vas a buscar? Bueno, fuentes de datos indexadas, o sea, fuentes bibliográficas que estén indexadas. ¿Qué quiere decir indexadas? Que sean confiables. Por ejemplo, la universidad te puede dar opciones, porque cuando tú accedes a la primera página de la universidad, vas a ver que en la parte inferior hay unos globitos que dicen Ibrari, Cielo, Web of Science. Bien, esos son bases de datos. Que con tus palabras clave, que es planificación financiera, ya tú puedes empezar a buscar al menos 5 o 6 artículos que te sirvan como guía. No quiere decir que tú vas a copiar de esos artículos y vas a pegar en el tuyo, para nada. Porque para eso existe una normativa APA que tú tienes que tener en cuenta. A propósito, a los dos les voy a orientar como trabajo
para el día de mañana, bajar la normativa APA séptima edición, que está en internet, muy fácil. Usted baja el archivo y accede quizás a algunos tutoriales de YouTube sobre aspectos básicos de la normativa APA actualización séptima edición. ¿Por qué? Porque la normativa APA les dice todo acerca de cómo organizar una escritura científica, un artículo, algo que tú quieras divulgar. Incluso cómo hacer la portada, cómo hacer el índice, el resumen, el desarrollo, la tabla de contenido. Entonces, teniendo ustedes ese texto como guía, o sea, la normativa APA séptima edición, pues pueden empezar a tener una noción de en el mundo en el que van a entrar. ¿Ok? Bueno, ya sabemos que Karen va a buscar artículos para mañana de planificación financiera. Ahora, ¿qué quisiera yo? Que tú dentro de esos artículos me trajeras resúmenes de lo que tú entendiste de lo que leíste. Y si te llamó la atención una cita o una frase del autor o algo con lo que tú coincidas, también la fiches. ¿Sabes hacer fichado bibliográfico, verdad? O te explico cómo. A ver, ya tú tienes el artículo identificado con el título, el autor, el año o la página web donde está. Eso lo tienes que llevar. Hay procesadores que llevan eso, pero yo todavía no te voy a poner a trabajar en eso, sino que sencillamente tú lo anotes en un archivo en el que tú quieras. Puede ser Word, puede ser Excel, donde tú anotes la página web donde está el artículo, la revista científica, el autor, la editorial, o sea, los datos de ese artículo que tú vas a utilizar como guía para tu trabajo. Esto le sirve a Leonardo también y ya vamos a ir escuchando a Leonardo que se vaya preparando en esta dirección. Sí, porque el curso es de muy pocas horas y lo que pretendo realmente es que ustedes tengan más del 80% de su artículo por lo menos iniciado y ya tengan la estructura general cuando finalice el curso. ¿Ok? Bien. Entonces te decía que tú vas a fichar todos los artículos, los 5 que vas a seleccionar para mañana, y me vas a traer, a grosso modo, no te atormentes con la idea, porque sencillamente leyendo el resumen del artículo tú sacas la idea principal de qué se trata el artículo. Y si te sirve para tu trabajo o no. O sea, si tú estás más o menos direccionada hacia la forma en que el autor ve la planificación financiera. Si eso es lo que tú quieres tener como guía en tu trabajo. Bien. Ahora, ya sabemos en lo que tú vas a ir trabajando. Vamos a escuchar ahora a Leonardo. Leonardo, ¿en qué trabajas? Buenas tardes, mi nombre es Leonardo González. Soy docente. Trabajo en una institución acá en Quito y soy profesor de matemática y de física. Ya. La verdad, ¿por qué me inscribí o quiero seguir este curso? Es porque necesito empezar a mover todo esto para integrar. Estoy ya en mi último semestre de posgrado, entonces ya estoy construyendo mi tesis y todo, pero he seguido algunos de tesis, pero no nos explican realmente cómo llegar. O sea, por ejemplo, solo un ejemplo, ¿no? En el capítulo 4, que es análisis de datos, solo nos ubican, ponga esto, ponga el otro, pero en realidad ya no es una tesis de pregrado. Entonces una tesis de posgrado ya necesita ese contingente analítico, descriptivo de la situación en la que yo estoy investigando. Mi tema de investigación es el uso del software GeoGebra en el uso del software GeoGebra en el bloque de cinemática para estudiantes de primero de bachillerato. Entonces, desde la parte personal, en la institución donde yo laboro, por ejemplo, no se utiliza este software como tal. Se lo utiliza de pronto como para que el profesor dé un ejemplo y nada más. Entonces, desde ese punto de vista, realicé mi investigación. Y de hecho hay muchas cosas de pronto... hay profesores que se quedaron, como usted lo manifestó hace un rato, en la época antigua, porque hoy con la tecnología esto ha ido evolucionando, y si nosotros nos quedamos,
nos perdemos en el tiempo porque va evolucionando de tal manera que justamente en la mañana leía un artículo donde se hablaba de software educativo de TICS hace años y evolucionó y salió software, el GeoGebra, por ejemplo, yo me quedo en GeoGebra, que es un software para estudiante que es libre y abierto, pero ese software se queda hasta ahí porque de ahí hay matemáticas, el Wolfram, hay el MATLAB y hay otros programas. Entonces, la verdad, como le dije, me inscribí es para aprender a cómo ir integrando este conocimiento que se tiene más lo que se lee en algo ya científico, llamémoslo así, y que cause impacto, como lo habló al inicio usted, porque no se trata solo de escribir lo que yo sé, sino de generar esa motivación a que el lector se empape y siga leyendo y siga buscando también qué es lo que le interesa. Esa es mi parte. Así es. O sea, tú me marcas, a ver, yo de lo que tú estás hablando no tengo la menor idea, pero te voy a llevar por lo que es lógica de pensamiento a la hora de la escritura científica. Porque nunca he trabajado con ese software. A pesar de que en mi casa convivo con ingenieros y constantemente se está trabajando y hablando de las nuevas aplicaciones y los nuevos software que salen. Ahora, tú me dices algo bien interesante, es que este software tú lo quieres aplicar con estudiantes de bachillerato. Sí. Entonces, trata de delimitar la idea a ese nivel. ¿Por qué es que tú quieres trabajar ese software con bachilleres? Ya. ¿Dónde empezaríamos la historia? A ver. Ya, bueno, primero el software es libre y se lo puede trabajar desde desde básica se puede trabajar porque ahí se puede utilizar ciertas cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué yo lo trabajo o lo quiero trabajar desde el primero de bachillerato, para estudiantes de primero de bachillerato? Porque lamentablemente en nuestro medio, antes de la pandemia, el Ministerio de Educación nos manifiesta un currículo donde el estudiante debe ser creativo y debe proponer soluciones a problemas cotidianos. Sin embargo, el mismo currículo a veces nos ata porque no hay ese contingente de poder irnos más allá, ya que antes de la pandemia los estudiantes solo utilizaban el celular, la computadora muy poco, porque todo se hacía en el proceso aula a clase. Ahora, cuando vino la pandemia todos pasamos y se puso de manifiesto desde luego que habíamos muchos docentes tampoco que no teníamos conocimiento de mucha tecnología. Entonces, desde ahí partí. Entonces digo, hay estudiantes que le abordamos a la física porque yo quiero integrar este software con la física. Entonces digo, la física es una ciencia experimental y que si nosotros hacemos un experimento, esto nos lleva a que nosotros podamos analizar, verificar y luego sacar nuestra conclusión si se puede o no se puede realizar dicho fenómeno con un cierto modelo matemático. Pero, por ejemplo, para yo entender y entrar en el experimento que se hace con los carritos, ¿cómo tú lo harías con el cálculo del software? Una montaña, la subida o la bajada. En física, es un problema típico de bachillerato. Sí, un ejemplo más, movimiento lineal. En el software ubicaríamos la partícula, le pondríamos el modelo matemático para que esa partícula se mueva. Y el modelo matemático, bueno, se suena un poco medio complicado, pero es en lo que nosotros llamamos la fórmula para calcular la velocidad, la distancia o el tiempo. Entonces, integrar eso al software, pero de integrarle de una manera didáctica, que el estudiante conozca, a ver, que ya no se sepa de memoria, es que la velocidad es distancia sobre tiempo, o la distancia es velocidad por tiempo, no. Sino que qué pasa si a este carrito le aplico una velocidad cualquiera. ¿Qué pasa con las demás variables? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con la distancia? A eso quiero llevar a esto. Entonces, esa es mi propuesta. ¿Ya tú tienes hecho la investigación? Sí. ¿Estás haciéndola? No, o sea, en el proceso de que estoy llevando mi tesis, estoy leyendo, estoy viendo y he visto un sinnúmero de artículos, de PDFs, de libros.
y todos tienen, o sea, llegan a un mismo fin, ¿no? Pero me interesaría a mí es abordar esto de una manera más sencilla, como diría yo, o sea, es lo que quiero, ese es mi objetivo. ¿Y qué te sugiero yo? Ir de lo particular a lo general. O sea, ¿cómo iríamos dando la forma a tu trabajo? A ver, quiero que sepan una cosa. No todos los artículos se escriben como una investigación científica. O sea, a partir de una investigación científica. Hay artículos que son revisiones de toda la publicación para ver las posiciones teóricas que han tomado los autores con relación a un tema. Por ejemplo, con relación al software que tú propones, ¿qué posiciones han tomado los diferentes autores que han trabajado con la utilización de ese software en bachillerato? Y tú puedes hacer una revisión de toda la literatura de los últimos 5 años que ha salido, donde se publiquen investigaciones, trabajos académicos, revisiones, y tú haces esa revisión pormenorizada y resumes quizás en un cuadro comparativo, en una tabla Excel, los aspectos en que coinciden y los aspectos en que no coinciden, de acuerdo a toda esa revisión que tú has tenido que hacer. Otra manera es, bueno, como yo lo veo, trabajando desde el punto de vista de la epistemología pedagógica. O sea, ¿por qué tú consideras que en el bachillerato es necesario trabajar con ese software por el pensamiento creativo y la necesidad de desarrollo de ese pensamiento crítico, analítico y creativo? Para eso tengo que empezar a buscar libros de psicología que me caractericen la edad de los estudiantes en los cuales yo voy a trabajar. O sea, esa edad corresponde a un adulto joven, ¿verdad? O a un adolescente ya más maduro. Hay una preadolescencia, una adolescencia y una adolescencia ya más madura, que es la de los 15 hasta los 19. No sé a qué edad realmente tú te vayas a referir. Si vas a circunscribir la edad, eso te va a ser mucho más fácil, porque allí puedes acceder a aspectos específicos de esa etapa de desarrollo psicológico. Entonces, empezarías por caracterizar primero esa edad. ¿Y por qué tú consideras como matemático, como profesor, que es necesario desarrollar el análisis del pensamiento crítico, del pensamiento creativo, desde esa edad con el uso de ese software? ¿Qué te permite ese software en las clases normales que tú das de matemática? ¿Cuáles son las funcionalidades o los aspectos que te permiten ir más allá para cumplir con la competencia de ese análisis crítico que te exige que deben tener los bachilleres a la hora de emplear cualquier contenido? Bueno, ahora vamos a ver un videíto. Van a darme unos minutos porque yo quiero mostrarles un videíto que está bien interesante. Denme unos minutos primero porque como me cambié de máquina, yo lo tenía abierto en la otra máquina, pero ahora tengo que volver. A ver, ya vamos a estar listos para compartir pantalla. Vamos a estar atentos porque nos va a dar algunas ideas y luego yo entonces voy a hacer la presentación que va a quedar grabada y les voy a dar también un material que ustedes deben trabajar
el día de mañana en clase. ¿Se escucha bien? Sí, Ok. Hola, buenas. Soy Manuel Acosta, pertenezco al Apoyo a la Investigación y en este video les voy a mostrar cómo abordar un texto científico. Lo que esperamos que logren aprender con este video es a reconocer las secciones de un texto científico y qué aborda cada uno para la lectura del documento, así como esperamos que logren identificar herramientas de búsqueda para textos científicos. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿qué es un paper? Bueno, primero que todo, un paper va a buscar presentar resultados de una investigación o de una serie de investigaciones posteriores a esta. Estas investigaciones van a estar siempre relacionadas con una disciplina, por lo que un paper va a ser perteneciente a una de estas, las cuales pueden ser matemáticas, ciencias de la salud, ciencias sociales, antropología, astrología, de lo que se requiera. Y finalmente, un paper va a estar destinado a la publicación y a la lectura por otros profesionales. Esto va a implicar que un paper va a presentar información acotada en un orden específico, esto para su publicación, y con un lenguaje técnico propio de su disciplina. Las partes de un paper son la introducción con su respectivo abstract o resumen, palabras clave o keyword, y con el método que se aplica en el paper, a lo cual le va a seguir el desarrollo, donde se van a presentar resultados, y la discusión, donde se van a comparar estos resultados y se van a destacar los más importantes. Vamos a tener posteriormente una conclusión, donde se va a dar fin al paper en sí y se van a comparar con el marco teórico. Y finalmente vamos a tener la bibliografía, que va a ser de donde se extrajo información previa para la generación de este paper. Vamos a ver a continuación cada una de estas partes del paper en un paper en específico, que va a ser este acerca del VIH y el SIDA, creado para la revista de Ciencias de la Salud Pública. En la introducción nosotros vamos a tener primero que todo el abstract o resumen, donde vamos a tener una breve reseña del texto en sí. En ciertos formatos, como en APA, va a pedir una cierta cantidad de palabras mínima en el abstract. Y esto nos va a ser nuestra principal herramienta para saber inicialmente si un paper nos va a servir o no para nuestro propósito, ya sea para aprender o ya sea para utilizarlo en otros trabajos. También vamos a tener las keywords o palabras clave, las cuales van a servir principalmente para las herramientas de búsqueda. Cuando busques tus investigaciones o tus papers, vas a poder encontrarlas a través de estas palabras clave. Aquí vamos a ver en el ejemplo que vamos a tener un resumen general de la publicación y al final vamos a tener las palabras clave, entre las cuales van a destacar VIH-Sida junto con otras palabras. En la introducción va a tener también una revisión de la literatura, que va a servir como un marco teórico previo. ¿Qué quiere decir esto? Queremos saber dónde nosotros nos encontrábamos antes de hacer esta investigación para poder resaltar nuestros resultados y cómo esto ha avanzado en el conocimiento. Lo vamos a dejar aquí. ¿Por qué? Porque posteriormente vamos a ir viendo en la medida que avancemos. O sea, el resumen es lo último que se hace en un trabajo. Porque para eso yo necesito haber tenido todo ya visualizado, escrito, y sencillamente allí voy a vaciar en el resumen en 150 o 250 palabras de qué trata mi texto. Por eso le decía que ahora que ustedes tienen la actividad de buscar información en la web, en bases de datos serias, empiecen por Google Académico y luego pues, van a Library, a Cielo, a Web of Science y buscan. LatinDeck también tiene, pueden utilizarla. LatinDeck tiene algunos trabajos muy serios de calidad. Pues todas estas bases de datos con las palabras claves que ya hemos definido brevemente en este encuentro, que en el caso de Karen es planificación financiera, puedes poner economía también, puedes poner crecimiento
y desarrollo, que son dos variables que se utilizan muchísimo en finanzas. Siempre el crecimiento es una manera de ver cómo voy progresando. Ahora, el desarrollo no siempre lleva progreso. A veces tú te desarrollas en un área, pero no creces en ella. Entonces es necesario que tú busques hacia dónde quieres ir dirigiéndote. Por eso te doy esas palabras claves para que busques los 5 artículos. Esto es una sugerencia, no es una camisa de fuerza. Lo que estoy ejercitando en cómo uno va abordando la escritura científica. O sea, ustedes tienen libertad para moverse. Yo solo los quiero guiar en el proceso. ¿Ok? Leonardo, en el caso tuyo, ¿cuáles serían tus palabras claves? Matemática, no te puede faltar. O software matemáticos, o software específico el que tú estás trabajando. Software matemáticos, o software matemático, ¿qué sería? El otro, no sé si quedaría como una palabra clave también, TICS en educación, de pronto. Puede ser pensamiento creativo. Esta palabra pensamiento creativo es básica para ti. Es una variable conceptual de tu trabajo. O sea, Sí, de hecho ya le apunté para buscar pensamiento, información de eso. pensamiento creativo, adolescencia, bachillerato. Lo primero que se hace cuando uno va a escribir sobre un tema es identificar las palabras claves de ese tema que yo pienso abordar. ¿Por qué? Porque las palabras claves me van a dirigir o a redireccionar a autores que han trabajado previamente esos temas. Entonces ya usted con esa visión, leyéndose al menos 4, no les voy a pedir que se lean los 5 artículos, pero al menos 3 o 4, el resumen por lo menos, te va a dar una idea de hacia dónde tú quieres dirigir entonces tu escritura. Ahora, fíjense que hoy hemos, en el video, que se los dejé hasta la parte de introducción nada más, él plantea que cuando vamos a empezar a introducir un tema, hay 2 formas de hacerlo. O se parte de problemáticas generales, o sea, cómo está la utilización actual de los software matemáticos a raíz del avance tecnológico y de la enseñanza virtual, no sé, o se parte de allí, o se parte de la situación particular que tú tienes con la enseñanza en tu aula. Tienes 2 formas de abordar el tema, o de lo general a lo particular, o de lo particular a lo general. De lo particular es las condiciones concretas de tu aula. O sea, qué situación, qué problemática yo estoy afrontando como docente, que propongo entonces la introducción del software para desarrollar pensamiento crítico matemático en mis estudiantes. Por ahí vamos entonces, Leonardo. Sí, estoy apuntándole aquí. Bueno, yo le comento un poquito, no sé si esté en la onda con el mismo canal, como se dice. Cuando trabajé con este software de lo particular, o sea, de lo que yo esperaba, por ejemplo, quería que los estudiantes, aparte de que le vean a la asignatura de física como algo plano, quería que ellos interactúen. Entonces la emoción de ellos fue simpática porque ya les presenté el programa y por ahí hicimos, y yo les puse unos ejercicios. Entonces ellos se motivaron. Entonces ellos empezaron a calcular, pero el problema es que no lo sabían utilizar de forma... Porque personalmente decirles aquí pongan esto acá, en ese momento, pero hay chicos que no querían eso, querían ir más allá. Entonces la primera problemática que vi es que ellos no pueden utilizar correctamente el software. A ver, lo primero que se hace desde el punto de vista pedagógico es el diagnóstico de potencialidades. Entonces tú tienes que empezar por decir cómo hiciste el diagnóstico de potencialidades de tu grupo. Si vas a empezar a trabajar de lo particular a lo general. Entonces en esa introducción tú tienes que explicar la necesidad de que el docente de hoy día, siglo XXI,
sepa utilizar las herramientas pedagógicas fundamentales, esenciales, para diagnosticar potencialidades. Tú tienes que saber que dentro de tu planificación, que tiene que ser flexible y amplia, tú vas a tener estudiantes aventajados porque ya nacieron con la tecnología y la dominan al máximo, pero vas a tener el estudiante de desventaja social que los padres no han podido proporcionarle la tecnología y por tanto no van a tener las mismas habilidades. Entonces vas a tener que trabajar con Leontiev. Leontiev vas a buscar base orientadora para la acción. Leontiev es un pedagogo ruso, seguidor de Luria y de Vygotsky. Leontiev explica que la base orientadora para la acción es esencial para poder desarrollar las actividades que el docente planifica o organiza para el pensamiento, para el desarrollo del pensamiento. El estudiante tiene que entender qué tú esperas de él. O sea, ¿qué tú esperas que él haga con el software? Pero si tú no tienes el diagnóstico de potencialidades, el estudiante se va a perder. Entonces tú me tienes que narrar en la introducción de tu trabajo qué sucedió, qué pasó. Así mismo como tú me estabas diciendo, me estabas explicando que te llamó la atención el software, decidiste aplicarlo en el aula a ver qué pasaba y el primer problema, obstáculo, te presentó en la contradicción y ya ahí tienes la problemática. La contradicción, ¿dónde está? Por una parte, el software facilita el desarrollo del pensamiento físico-matemático, pero por la otra, a pesar de que los estudiantes son de la generación que se supone que domine la tecnología, no todos tienen las habilidades necesarias, por tanto, no sabían el funcionamiento del software y no todos aprovechaban esto de la misma manera, por lo que tuviste que hacer el diagnóstico de potencialidades iniciales. El cómo lo hiciste, qué empleaste, puede haber sido una actividad en el aula, no sé, lo que tú desde tu investigación pues proyectaste. ¿Cómo lograste saber que había un grupo que iba adelante y otro que no lograba porque no entendía el funcionamiento del software? Eso es lo que yo quiero que tú escribas para mí en esta semana, a ver. Eso es lo que yo quisiera que tú le dedicaras mayor tiempo en esta semana. Entonces, primero, tú en tu texto, en tu artículo, vas a partir de lo particular, que es la situación que afrontaste tú en tu aula, con la enseñanza del pensamiento físico-matemático a través del software, y de cómo lograste, o sea, me lo vas a narrar, el cómo lograste solucionar ese primer obstáculo, que es las diferencias en ese diagnóstico de potencialidad. Para eso vas a referenciar, vas a buscar alguna frase o alguna cita de lo que planteaba Leontiev sobre la base orientadora para la acción. Y ahí estás sencillamente conformando una base teórica para tu trabajo. Ahora, ¿por qué es tan difícil que muchos docentes en el Ecuador, no vamos a decir solo en el Ecuador, en Sudamérica, entiendan que escribir un artículo no es copiar y pegar, sino analizar desde tu experiencia lo que has ido leyendo, confrontando, viendo, incluso con autores que no piensen igual que tú o con los que tú no coincidas. Y eso irlo narrando en el texto. Realmente el trabajo científico se trata de aportar tu granito de arena, tu experiencia personal. No es que tú me muestres todo lo que se ha escrito del software, porque para eso hay especialistas cantidad y tienen miles de trabajos sobre el software. No es eso. No es que tú me hables de la tecnología, porque ese es un tema que está rayado, que está harto abordado. Es que tú me des en tu artículo la experiencia personal que tú has tenido desde la problemática del desarrollo de ese pensamiento en tus estudiantes. Susana, hola. Un momentico, chicos. Sí, díganme.
en la última semana 4 estudiantes que han faltado por enfermedad. Después yo le doy la información, que ahora estoy en una tutoría. Enseguida le doy la información, sí, cuando termine. Gracias. Bueno, ¿qué les decía? Disculpen que estoy también, aunque es mi horario de esto precisamente de este trabajo, pero tomé la llamada. Bueno, les decía que cuando uno quiere escribir algo, pues debe centrarse en qué voy a aportar para que otros, pues, puedan aprovecharlo. No es copiar y pegar textualmente citas, ni llenar un artículo de citas, porque eso no conduce a nada. El escribir es un ejercicio de pensamiento. En ese sentido, pues, cada uno de ustedes tiene una experiencia muy importante que ya en el punto en que están es porque quieren divulgarla. Y precisamente lo que yo pretendo es que ustedes, pues, yo los guíe para que logren la divulgación de esa experiencia o la sistematización de esa experiencia desde la divulgación científica en un artículo. Entonces, ya tenemos que Karen está un poquito clara sobre lo que va a trabajar. ¿No te escucho? Sí, doctora, sí tengo claro lo que tengo que hacer. Más bien le quería preguntar algo. ¿Cuál es la diferencia entre un paper y una tesis? A ver, en la tesis tú haces un informe de investigación. Y en un paper tú haces un artículo que es un tipo de texto escrito para divulgar esa información. O sea, es algo mucho más abstracto. No es todo el informe de investigación. Eso es otra confusión acá en Latinoamérica. Las personas piensan que una vez que haga la tesis tengo que divulgar la tesis. No, no, no. Yo he conocido doctores, por ejemplo, que han escrito 400 páginas y que han tenido que resumir todo ese trabajo en 15 páginas para una revista especializada. Tienen que empezar a desarrollar capacidad de síntesis y por eso es que tienen la actividad para mañana, de leer esos artículos y resumir de los 4 artículos que vas a utilizar como guía, ahora inicialmente, resumirme las ideas principales. Tienes que aprender a tener capacidad de síntesis porque no es que tú escribas y escribas y escribas todo tu informe final de una investigación para un artículo. Ahora, el paper o artículo tiene diferentes estructuras de acuerdo a la revista que va a publicar tu artículo. Por ejemplo, en el caso de Leonardo, él tiene que buscar revistas muy específicas o de pedagogía o de física y matemática. ¿Por qué? Porque son las que se van a interesar en su tema. En el caso tuyo, tienes que buscar revistas de economía, revistas de planificación financiera o revistas de finanzas. Ahora, yo no les aconsejo, como ustedes están aprendiendo a meterse en este mundo, que busquen revistas de un perfil, de un cuartil 1, porque ni los doctores publican, a veces le publican un trabajo y nunca más vuelven a publicar allá, porque son revistas muy selectivas, muy específicas, con un nivel de profundidad. ¿Qué les sugiero? Que busquen revistas de tercer y cuarto cuartil, que son las revistas más... Latin tiene revistas de tercer cuartil, Cielo también, aunque Cielo tiene de primer cuartil también, pero bueno, en finanzas, economía y eso tienen de tercer cuartil. O sea, tienen que buscar revistas especializadas en el campo de conocimiento que ustedes van a trabajar. En el caso de Karen es finanzas y en el caso de Leonardo, pues es matemática, física, el campo de física y matemática. O pedagogía de la matemática también. O revistas de matemática que también pueden publicarte. Hay muchas revistas digitales ahora, lo que tienen es que tener cuidado porque tienen que verificar la seriedad de la revista. No pueden mandar su producto a cualquier lugar a publicar.
Yo pienso que en el sentido ustedes están trabajando porque quieren, o sea, o publicar su artículo en la base de datos de la universidad porque quieren graduarse de cuarto nivel con su trabajo, ¿no? En el caso de Leonardo, es su tesis, Sí, de exactamente. cuarto nivel, masterado. Sí, Y en el caso de Karen, No, yo ya tengo una maestría, pero lo que quieres es publicar. quiero desarrollarme en esa parte y hasta para guiar, ¿no? Porque quiero poder guiar a otras personas. Bien. Hay dos formas también. O sea, cuando tú participas en un evento científico que ya tenga varias ediciones, por ejemplo, un congreso que tenga 4 o 5 ediciones, te publican también tu artículo dentro de las memorias y eso es válido, es una publicación también. Lo que pasa es que no es igual que te publique una revista científica o determinada universidad que esté interesado en tu trabajo. Alguna revista de una universidad. Y hasta aquí dudas. O sea, que ya tenemos 2 puntos. Primero, tengo que tener artículos que los cuales van a actuar como guías para conformar mi trabajo. Y lo segundo, y muy importante, es que yo tengo que tener una base de datos bibliográficas, es un instrumento, un sistema de trabajo. O sea, yo tengo que tener un documento Excel o un archivo donde yo voy asentando los libros que voy utilizando como referencia bibliográfica, todos los datos, fichando eso. Hay formas de hacerlo con software, no sé si alguno lo ha hecho. ¿Alguno ha trabajado con procesadores? no, no he trabajado. No me voy a meter en eso todavía. Háganlo sencillo, a la antigua. Es un dicho que hay en mi lugar, donde vine. A la antigua, sencillo. Usted elabore un fichado bibliográfico común de todo lo que usted va consultando para su artículo. En Excel, en Word, en lo que más falta, en lo que más fácil le sea. Luego, cuando usted lea las normas APA, se va a dar cuenta que hay que revisar en el formato, cuando lo hace en Word, porque los puntos a veces se corren, no cumplen las normativas APA, pero eso ya es lo último que uno hace cuando va a revisar las referencias bibliográficas. Otro punto importante en este primer día. La base de datos bibliográfica y la tabla de contenido. Esa es la parte más difícil. Ahora, para eso yo les he preparado una presentación muy sencilla, no es muy complicada, pero que les va a dar a ustedes una noción de cómo se elabora. Brittany, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Está comiendo la manzana? Una base de datos bibliográfica y cómo se elabora un plan o una organización de ideas o de temas. Esa es la tabla de contenidos. Son los temas que yo voy a ir organizando para ir aproximándome a lo que yo quiero. En este caso de Karen es planificación financiera. En el caso de Leonardo es el uso del software. ¿El software cuál me dijiste? GeoGebra. GeoGebra para el desarrollo del pensamiento físico-matemático, ¿no? Así. O Sí. del pensamiento creativo, después tú le vas dando la forma. Bien, tienes que desarrollar una tabla de contenidos para... Permítame un momentito. Voy a salir de acá. Para mostrarles entonces lo que he tratado de resumirles para que les quede también como guía. Vamos a compartirles ahora enseguida. ¿Lo ven allí bien?
Sí, sí se ve. El tema entonces fundamental gira, después de haber tocado estos breves puntos, que por supuesto ya ustedes los habrán abordado en otros momentos, como uno está estudiando la maestría y ya la otra compañera es máster, pues de alguna manera la base de datos bibliográfica y la búsqueda de artículos en fuentes indexadas, pues todas las maestrías lo tienen como tema obligatorio. O sea que todos los maestrantes deben dominar estas dos habilidades. Ahora vamos a ver cómo organizamos el contenido en una escritura científica, una escritura académica. ¿Cómo vamos a hacer la tabla esa de contenidos para yo irme aproximando a lo que quiero? Déjenme. Vamos a ver. Aquí yo les doy algunas pautas que ustedes deben seguir en la introducción. Cuando yo voy a elaborar la introducción de un paper o de un artículo, no es lo mismo la escritura de un paper que la escritura de un informe de investigación. La tesis es informe de investigación. Un paper es un artículo, es un resumen de esa investigación. Y no solo el paper se hace de una investigación, a veces quiero hacerlo sobre la interpretación de textos de un autor o quiero hacer un análisis textual de todo lo que se ha escrito en los últimos 5 años sobre mi tema. O sea que no necesariamente un paper se escribe siempre sobre la base de una investigación. Hay diferentes formas de hacer un artículo académico. Entonces, primero deben entender qué alcance y qué limitaciones tiene su trabajo. ¿Por qué? Si usted va a hacer una revisión teórica de los últimos trabajos que han salido en los 5 años, del 2016 hasta la fecha, pues su trabajo está limitado según las potencialidades o las posibilidades de artículos a los cuales usted ha podido acceder. Quizás en Canadá estén publicados artículos a los cuales usted no haya tenido acceso. Quizás en los Estados Unidos, en las universidades de ranking 1, usted no haya podido revisar toda la base de datos con artículos muy actualizados. Entonces, usted tiene que definir qué alcance tiene su trabajo, si es a nivel de exploración del tema, si es ya un trabajo un poco más profundo, donde usted va a describir variables, usted va a describir hechos, sucesos, fenómenos que usted estudió. Si usted va a correlacionar, o sea, a comparar cómo influye A en B, de acuerdo a la hipótesis o al tipo de trabajo que usted pretenda desarrollar. Y por último, cuando es un trabajo de explicación, que sí lleva un fundamento científico, porque generalmente los trabajos de tipo explicativo, pues usted da datos descriptivos, debe comprobar hipótesis, debe utilizar estadígrafos y debe ofrecer conclusiones de su trabajo. O sea, hay leyes que usted debe descubrir o teorías que debe conformar. En ese sentido, usted como investigador tiene que ver el alcance que tiene su artículo y las limitaciones que usted mismo va viendo dentro de ese artículo. Si solo pude acceder a 20 bibliografías por cuestión de tiempo, si solo revisé bibliografía de las revistas de ranking 1, de las universidades de primer ranking a nivel mundial, de 3, de 2 universidades. O sea, usted mismo va poniendo el alcance de su trabajo y las limitaciones que tiene. Esto es importante porque es la base de su artículo. Usted no puede pretender que su artículo sea una panacea, porque usted solo está aportando un granito de arena al conocimiento científico. El conocimiento científico actual es inconmensurable. Y ya les digo, cambia de un día para otro. Usted piensa que está trabajando algo nuevo y cuando investiga un poco más profundo es algo que tiene 15 años. Acá en Sudamérica sucede mucho con relación al conocimiento en Norteamérica y en Europa. A veces pensamos que estamos en algo muy novedoso y estamos descubriendo el agua tibia. Por tanto, hay que investigar en varios continentes. O sea, yo debo buscar
artículos para mi trabajo, que guíen mi trabajo, de universidades de varios continentes, para tener una noción general de por dónde se está moviendo mi tema de investigación. O lo puedo hacer de aquí, de América Latina, pero teniendo en cuenta universidades de diferentes rankings. O sea, voy a investigar San Francisco de Quito, voy a investigar la SPOL y voy a investigar la base de datos de Espíritu Santo. Me invento. 3 universidades de diferentes rankings y la Universidad Politécnica Salesiana. Ya allí tengo 4 universidades, me meto en las bases de datos y comienzo a buscar con mis palabras clave, con las palabras clave que yo tengo en las bibliotecas virtuales de esas universidades para ver qué me aparece con relación a mi tema. Bien, el esquema que se sigue en las estructuras de artículos o de paper es introducción, metodología, resultado y discusión. O sea, la estructura del artículo es una introducción que se compacta con la parte de antecedentes, la parte de historia del tema, porque ya les digo que a veces tesis de 400 páginas hay que resumirlas en 15, 16 páginas, no más. Solo las revistas muy especializadas publican artículos de 16 páginas. El resto publica artículos entre 8 y 10 páginas, que son las más comunes. Por tanto, hay que desarrollar obligatoriamente para escribir paper capacidad de síntesis. Otro aspecto importante es que debe incluir la razón por la que usted ha elegido el tema. O sea, Karen me habla de planificación financiera. Ella debe tener fundamentado en la introducción el por qué tú encuentras necesario escribir sobre este tema. O por qué es importante en estos momentos la planificación financiera. En el caso de Leonardo, debe escribir el por qué considera que ese software que él está aplicando con sus estudiantes en bachillerato desarrolla el pensamiento físico-matemático que contribuye al pensamiento analítico, al pensamiento creativo. Ok. Indicar el enfoque que utilizará en su artículo. O sea, ¿qué enfoque usted va a utilizar? Si lo hace sobre una base de investigación cualitativa o si usted va a utilizar un enfoque mixto o si usted prefiere utilizar un enfoque cualitativo. Ya esto ustedes lo dominan de investigación científica. En el artículo solo se declara qué enfoque usted sigue en su artículo, en el desarrollo de su trabajo. Ahora, la tabla de contenido que sí hay que hacerle esta semana. En esta semana ustedes tienen como trabajo, primero, la búsqueda de los 4 o 5 artículos que deben ser confiables, buscados en bases indexadas y actualizados para que guíen la indagación científica que pretenden realizar sobre sus temas. Y segundo, conformar una tabla de contenido. Aquí yo le traigo un ejemplo. Vamos a ver. Un estudio, el título o el tema en el que se mueve este primer ejemplo es un estudio sobre factores que afectan las prácticas de alimentación infantil en las madres de la ciudad de Las Piñas. Fíjense cómo plantea que es un estudio de factores de prácticas de alimentación infantil de madres de un lugar específico. O sea, que ya me está diciendo desde el título, desde el tema, que este trabajo tiene una aproximación de lo particular a lo general. Me está diciendo que son las madres de la ciudad de Las Piñas las que él va a estudiar. Ahora en la introducción, él va a plantear la problemática, va a definir términos, los términos que tiene que definir. El TICS básico para esto son las palabras claves. Las palabras claves por las que usted busca, pues son los términos que de alguna forma u otra usted debe dejar claros en su introducción.
En el caso del primer ejemplo, fíjense que yo les voy a poner varios ejemplos de paper. Y resumir o sintetizar el marco teórico de la investigación o del estudio. ¿Por qué? Porque la capacidad de síntesis me obliga a que concrete toda esta parte teórica de antecedentes, de definiciones conceptuales, todo eso lo ponga dentro de la introducción y que a lo sumo sean 4 páginas del artículo, 3 páginas del artículo, no más. ¿Ya? Entonces, cuando usted tiene hecha, elaborada la tabla de contenido, eso le permite ir concretando la escritura. Ahora, la metodología, por ejemplo, en este primer caso. Aquí en la metodología, él declara el tipo de investigación, si es cual y cuanti o mixta, caracteriza la población estudiada, son las madres de la ciudad de Las Piñas, y él dice qué cantidad de madres, cómo seleccionó esa población, qué criterios de inclusión y exclusión empleó, todo lo que tiene que ver con población y muestra. ¿Qué aplicó para recolectar información? Él me dice que aplicó un cuestionario. Ahí él me tiene que detallar todo el cuestionario en la parte de la metodología. Decirme que utilizó un cuestionario validado internacionalmente por tal universidad o por tal lugar, que no tuvo que hacer adecuaciones idiomáticas, que contó con la participación o el consentimiento informado de la mayoría de los participantes directamente en este cuestionario, que se les informó previamente ese consentimiento, o sea, todas las características de la investigación y para qué se recolectaba la información. Todo eso va en metodología. Luego, establezco las hipótesis. Si no tengo hipótesis, tengo que tener preguntas guías. O sea, hipótesis en el caso de que el trabajo la lleve. Pero hay trabajos cualitativos donde no hay hipótesis, donde hay preguntas o indagaciones científicas que guían la investigación. Aquí en la metodología tiene que estar eso clarito. Y por último, en el caso de él, explica el procedimiento para revisión de literatura relacionada con el tema. Él explica cómo hizo esa revisión. No fue cualquier tipo de revisión. Él revisó literatura de América Latina, o sea que lo pone aquí en la metodología porque es un aspecto que considera importante. Luego refiere los alcances y limitaciones del trabajo y por último la importancia del estudio. Todo esto lo pone en esta parte, introducción y metodología. Aquí él pone antecedentes del estudio para ir resumiendo su marco teórico. Beneficios de la lactancia, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la lactancia, el Código Internacional de Comercialización sobre el tema, la iniciativa Hospital Amigos del Niño. O sea, ustedes tienen que tener este esquema antes de comenzar a escribir. Cuando usted no hace este ejercicio, la escritura textual resulta incoherente. Usted empieza a hablar de diferentes temas sin tener una línea conductora que le permita focalizar y aportar lo que usted quiere que los demás conozcan. Bueno, ese es la parte de análisis de la información. La parte de donde ya él va a ver los resultados. Allí él pone perfil socioeconómico de las madres, información sobre el niño actual, prácticas de alimentación, lactancia materna. O sea, organiza el cómo se va a ir acercando a la situación de la alimentación infantil en la población estudiada. Por último, la conclusión y el resumen analítico, que es la discusión, donde en la discusión tú comparas los resultados que tú obtuviste como sujeto que realiza la investigación, los resultados esos con lo que otras personas, otros sujetos han obtenido en sus trabajos. Y tú dices, explicas a qué se debió. O sea, tú das razones, discutes tus resultados. Y por último, ofreces conclusiones y, si es el caso, pues das recomendaciones. A ver, segundo ejemplo. El tema es envenenamiento por asbesto cemento. Bueno,
En la introducción el autor define qué cosa es envenenamiento. Ya aquí vemos que aquí parte de la definición de una terminología. ¿Qué es envenenamiento por asbesto? La importancia que tiene el estudio y la definición de términos esenciales para entender esto, porque esto tiene que ver con química. Entonces, también habla de los síntomas de envenenamiento, de efecto y de los tratamientos. Conclusiones y recomendaciones. Como ven, aquí hay una síntesis mucho más concreta de un artículo de tipo cualitativo que es de revisión. Ahora, vamos a ver un trabajo que tiene que ver con el diseño narrativo. Es una investigación narrativa sobre la vida de Shakespeare, por ejemplo. Aquí en la introducción, el autor de este artículo, en la tabla de contenidos, se propone, primero, voy a indagar sobre los primeros años de Shakespeare. Su familia, quién era el padre, quién era la madre, cuándo se efectuó el matrimonio, la vida de Anne Hathaway, las referencias en poemas de Shakespeare, las obras escritas por Shakespeare, las obras de teatro, la tragedia de Hamlet, Romeo y Julieta, las comedias, La Tempestad, Mucho ruido y poca... O sea, ella resume o comenta cada una de estas obras de Shakespeare. Sus últimos años es un subtópico que ella pone, y allí en ese subtópico, pues ella o él va a trabajar las últimas 2 obras de teatro de Shakespeare: El retiro en Stanford, La muerte y el entierro de Shakespeare. Por último, hace un resumen analítico, que es la discusión del paper, con la discusión del trabajo y la declaración final o reflexión final sobre la vida de este autor. Como ven, la actividad final del día de hoy es la escritura de las 2 primeras páginas de su artículo, que llevan la introducción y la revisión de los términos esenciales de los que va a tratar su artículo. ¿Qué les sugiero? Que hagan una tabla de contenidos. Primero, en esta semana vamos a trabajar 2 cosas: la base de datos bibliográfica y la tabla de contenidos. E intentar entre el jueves y el viernes que para el lunes, que es el otro encuentro, ustedes ya tengan escritas las 2 primeras páginas de ese artículo. A ver, ¿qué piensan sobre eso? Opiniones. ¿Les dio idea? ¿Me puede pasar ese material para redactar la tabla de contenido? A ver, intenta primero, lo primero que hay que hacer es revisar los artículos. Mañana vamos a hablar de la tabla de contenidos y su construcción. Pero si ustedes no tienen la revisión de los artículos, no podemos. Por eso te digo, intenta hoy hacer algo de cómo tú irías aproximándote a lo que quieres en tu artículo. Igual en el caso tuyo, Leonardo. Intenta jugar con lo que logres leer de esa guía que te mandé a hacer, para el día de mañana entonces ir conformando la... Doctora, por favor, me ayuda. Era el base orientadora para la acción de Leontiev. ¿Así es correcto? Sí, sí, base orientadora para la acción. Ya, o sea, eso es un texto de base psicológica. Puede ser que no entiendas algunas cosas, me preguntas. Ya, porque le estuve buscando y la verdad no sabía cuáles, porque me salen algunos y entonces pensé que estaba mal escrito el apellido o el nombre del autor. Base orientadora para la acción. O sea, Leontiev plantea, que generalmente para orientar un trabajo uno tiene que darle al alumno previamente la base orientadora para la acción. O sea, el alumno tiene que entender qué tú esperas de él. O sea, ¿qué yo espero de ustedes el jueves y el viernes? La escritura de la introducción del artículo. Y para eso estoy dando dos sistemas de trabajo. Primero, la revisión o la búsqueda de artículos con las
palabras claves o las keywords. Y luego formen su base de datos, que lo pueden hacer en Excel o en Word, como ustedes quieran. Tienen que tener identificado ahí el artículo para que lo puedan leer varias veces, porque una sola lectura no te conforma una opinión crítica. Tienen que leer 2 o 3 veces. Y mañana en clase pues vamos a dedicarnos a trabajar exhaustivamente en la tabla de contenido. Cada uno trae una propuesta y sobre esa base vamos a irla enriqueciendo en la clase. ¿Qué aspectos debes trabajar? Y sintéticamente vamos a ir buscando de esos papers que ya tienen identificado, de esos artículos, pues cómo me sirven para citar, para parafrasear y para decir mis experiencias. Entonces, acuérdense que la estructura general que vamos a seguir en el artículo es introducción, metodología, resultados y discusión. IMRD. Es lo que se usa en todos los artículos actualmente. Introducción, que es la que más larga va a ser ahora. 4 páginas más o menos lo sumo. Metodología, que ahí ya ustedes me tienen que mostrar también el conocimiento un poco de la parte investigativa que tienen, porque van a tener que narrar, eso sí lo van a tener que hacer ustedes. La metodología yo solo se los voy a revisar y a guiar, luego buscan a sus tutores. Los resultados, que también los voy a guiar en cómo se describen los resultados en un trabajo de divulgación científica, cómo se discuten y por último cómo se llegan a conclusiones, que son los aportes que verdaderamente ustedes hacen, y las referencias bibliográficas. Con eso cerramos el artículo. Bueno, ¿qué les ha parecido? Opiniones. ¿Lo encuentran práctico? Ya mañana vamos a empezar a movernos más en lo práctico. Doctora, sí, tengo una consulta y es realmente lo que a veces me confunde cuando hago una escritura. ¿Cuándo identificar en el tipo de investigación existe, le entendí que existe documental, creo que dijo, o sobre el tema del tipo de documental, no sé si escuché bien, pero creo que dijo también experimental, entonces creo que no se lo escuché bien. Entonces, realmente mi pregunta es, ¿cuándo la investigación que uno está haciendo o el desarrollo del paper que uno está haciendo, cuándo se la aplica para documental, experimental? No recuerdo, creo que existen otro tipo de investigación, tipos de investigaciones, realmente no los recuerdo en este momento, pero cuando yo sé que mi estudio se aplica para este tipo de investigación, porque realmente eso me confunde mucho. Sí, veo que tienes una confusión ahí, que casi todos cuando se están iniciando en esta parte, pues empiezan a exteriorizar. No eres tú la única, hay muchísimas personas. Te recuerdo, bueno, ya yo peino canas. Son muchos años haciendo investigaciones y publicaciones, no es un día, y esto lo he acumulado de experiencia de años. Al inicio me pasaba lo mismo que ustedes, o sea, yo he tenido que dedicar horas y horas a esta preparación. Y lo que me maravilla es que hoy, a través de la tecnología, pues muchos de ustedes pueden aminorar la distancia, o sea, el camino, hacerlo más rápido. Y esto realmente es maravilloso. Bueno, te voy a decir algo. Los enfoques de investigación ya ustedes saben que son quali, quanti y mixto, ¿verdad? Ahora, la profundidad de la investigación puede ser exploratorio. Un trabajo exploratorio no lleva ningún tipo de estadístico. Descriptivo. Nada. Tú exploras y describes, sí, puedes describir, pero ni siquiera la estadística descriptiva. En un trabajo exploratorio ni la estadística descriptiva es necesaria, porque tú estás explorando para identificar un problema. O sea, tú todavía no has identificado el problema, estás explorando la realidad. Estás viendo para poder llegar a un problema. O sea, la conclusión de tu trabajo, en un trabajo de tipo exploratorio, de alcance exploratorio, es sencillamente identificar una problemática de investigación. O sea, ese es el alcance exploratorio. Ahora, hay otro alcance, fíjense que no es tipo, los tipos de investigación, o sea, los enfoques quali, quanti y mixto. Ahora, el alcance de la investigación puede ser explorar nada más. Ahora, cuando yo hago una exploración de tipo
para acercarme a identificar un problema, eso no lleva nada más que sencillamente una descripción del fenómeno, características de ese fenómeno y ya. Ahora, vamos al otro punto, al alcance descriptivo. Cuando voy a describir un fenómeno, o un suceso, un evento, ahí sí ya profundizo un poco más. Y puedo utilizar estadísticos descriptivos. ¿Cuáles son los estadísticos descriptivos que ustedes dieron? A ver, rapidito. Leonardo. Moda, moda mediana. Moda, mediana y media. Exacto. O sea, moda, mediana y media. Eso es un trabajo muy ligerito, con estadísticos descriptivos que me permitan caracterizar, describir un fenómeno, un evento, un suceso, una problemática. Bien. Ahora, estos trabajitos yo los puedo ir complejizando en el diseño de acuerdo a los objetivos. Si en los objetivos yo me planteo que aparte de describir, voy a ver cómo influye A en B, por ejemplo, cómo influye una variable en otra variable, ya ahí estoy complejizando la descripción y ya voy un poquito más profundo. Voy a correlacionar. Entonces tenemos otro alcance. Exploratorio es el primero, el segundo alcance es descriptivo, el tercero es correlacional. Cuando yo comparo cómo influye la variable A en la variable B y analizo los resultados. Eso se ve mucho en pedagogía, se ve mucho en psicología, en economía también, cómo influye el crecimiento en el desarrollo, cómo influye, no sé, el conocimiento financiero en la planificación, o sea, cómo influye una variable en otra. Ahí estoy correlacionando variables. Y para eso sí se utiliza estadígrafo, como por ejemplo las pruebas, las distintas pruebas estadísticas y el SPSS, que es un procesador estadístico donde yo pongo las variables y me las correlaciona con salida a tablas y gráficos, que puede ser diagrama de caja y bigote, puede ser distintos gráficos de pastel o de columna, bueno, como yo quiera. El SPSS es imprescindible para investigaciones de este tipo, tanto correlacionales como descriptivas. También hay muchas personas que profundizan un poquito a nivel descriptivo utilizando el SPSS. Ahora, cuando ya yo voy a hablar de explicar un fenómeno, tengo que haber pasado por todas las etapas. Tengo que explorar, describir, conocer, correlacionar, y es conocer la causa y el efecto. Y para esto yo tengo hipótesis y tengo prueba de hipótesis, y para eso tengo que utilizar diferentes estadígrafos. Chi cuadrado, T de Student, análisis factorial, bueno, todo lo que ustedes saben que nos aporta la estadística. O sea, que la investigación tiene 4 alcances: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Enfoque quali, quanti o mixto. Ahora, ¿qué me da todo esto? Los objetivos. Los objetivos me direccionan tipo de investigación, enfoque y todo. Si yo pongo en el objetivo comparar cómo influye el conocimiento financiero en la planificación y utilización de las finanzas, ya me estás diciendo que tu investigación es cuantitativa y que lo que vas a hacer es estudio correlacional. Por tanto, tienes que utilizarme estadística. Ya se dan cuenta cómo no se puede copiar en investigación. Miren, hay 12 premios Nobel desmontados por manipular investigación. Porque a veces pretendemos que se puede engañar. Y siempre hay personas que son versadas en investigación científica y que de leer los objetivos se van dando cuenta rápidamente. Por eso es que no se debe copiar, porque es muy fácil. Más rápido se coge un mentiroso en investigación que un cojo. Eso es un dicho feo también. Bueno, ahora, los diseños. Aquí entramos en otro campo. Diseños. Diseños pueden ser fenomenológicos, narrativos,
de investigación-acción. Bueno, es que son infinitos, descriptivos, pueden ser diseños literarios, donde tú analices la obra literaria, por ejemplo, como este que vimos de Shakespeare. La tabla de contenido que vimos de Shakespeare es un diseño narrativo de tipo literario. Bueno, los diseños sí dependen de cada campo de conocimiento. Cada campo de conocimiento tiene determinados diseños. Por ejemplo, la investigación-acción en educación, generalmente lo que se hace es eso, investigación en la acción educativa. Eso puede ser de tipo quali o de tipo quanti. Si es de tipo quanti, generalmente lleva estadística. Y así, cada campo de conocimiento pues va desarrollando. Antropología, por ejemplo, utiliza muchísimo la etnografía. Es su método de estudio. Y los diseños generalmente son etnográficos. O sea, el etnógrafo o antropólogo va al campo, convive un tiempo con las personas que estudia. La población es selectiva, o sea, son esos y no otros. Por ejemplo, cuando se va a utilizar, se va a estudiar por especialista la cultura Shuar, generalmente los estudios culturales son de tipo etnográfico. Entonces ya los diseños es un poco de acuerdo al campo de conocimiento. Ustedes tienen que elegir en qué campo de conocimiento se van a mover, si en el campo de la pedagogía, enseñando planificación financiera, en el caso tuyo, o en el caso de la profesión. O sea, tú como planificadora de una empresa, de una institución, tienes que elegir hacia dónde van tus objetivos. Tráiganme también los objetivos de la investigación, porque eso es básico para poder escribirlo en la introducción. Si no tienen eso claro, se pierden. Y en el caso de Leonardo, tiene que ver con todo lo de el papel que juega el software en ese desarrollo del pensamiento físico-matemático de sus estudiantes. A ver, quiero escucharlos un ratito. ¿Qué piensan de todo esto? Porque les he dado muchísima información el primer día hoy. Hoy sí no los puse a jugar ni a disfrutar. No, no, no. Yo es que soy de la escuela vieja, de la escuela antigua. Aunque trato de caminar al paso de los jóvenes y me actualizo. Pero sí considero que la balanza está muy inclinada hacia la emocionalidad. Y se ha perdido un poco la racionalidad del conocimiento. Y yo considero que deben estar en equilibrio. O sea, es bueno disfrutar, pero mi misión es institucional. O sea, usted está en un curso, usted está pagando para que yo le enseñe. Usted no está para que yo venga a decirle historias, a contarle cuentos. No, eso hay que tenerlo claro. Sí, no sé si coinciden conmigo o piensan diferente. No, realmente sí, mire. No te escucho, Karen, estás muteada. No, sí estoy. ¿Ahí me escucha? No logro escucharte. Ahí me escucha. No estoy muteada. Ahora sí te escuché. Ya, doctora, mire, en realidad el hecho de escucharla y un poco recordar el tema para la explicación. Sí, a mí me gusta el hecho de la planificación financiera. ¿Por qué? Porque ahora el tema de la pandemia, al menos en el país, en la parte de las empresas, cerraron muchas compañías. Entonces la pandemia reflejó una falta de conocimiento de la planificación financiera, porque a veces las personas piensan que el uso del dinero que se realiza a través de la venta, la comercialización, entregar un servicio, lo rotan y no existe una planificación o un ahorro para futuros problemas como este, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Quebraron, muchas compañías quebraron. Entonces, mi enfoque va a eso, ¿no? A desarrollar un paper, una investigación de cómo se debe hacer una planificación financiera para tener lo que es ser precavido para futuras contingencias, etc. Entonces, con la ayuda de lo que usted explicó, ya me enfoqué porque tenía general. Entonces ya lo voy a hacer un poco más específico y se me surgió el tema de recordando de todas de la vivencia que
que justamente se está pasando, pues no, todavía económicamente hay muchas compañías que todavía no se han podido recuperar. Claro. No, esto ha afectado al mundo entero. Y las empresas que no son fuertes en la parte de planificación económica, pues han quebrado primero. Realmente la planificación financiera es básica. Tú tienes que tener una cultura de ahorro en este tiempo máximo. Yo estoy bastante preocupada por algunas cosas, no creas. Porque realmente a veces veo que hay una dilapidación de recursos por parte de personas que me demuestran que su conocimiento sobre planificación, organización económica y financiera no es el que uno piensa, ¿no? Desde fuera. Cuando te das cuenta de la toma de decisiones, a veces marca y esto tiene una implicación para la empresa o para la institución. El tema es bien importante en este momento. Creo que cualquier revista te va a publicar del campo de conocimiento económico. Bueno, Leonardo, ¿qué piensas? Hasta Bueno, aquí. muy interesante porque igual para mí se abrió muchas brechas también en cuanto a ir buscando la información. De hecho, estoy buscando y no le encuentro este que me dijo usted, base orientadora para la acción. Que le busco y le busco, estaba buscándole, pero no lo encuentro. Me salen unos PDFs de psicología histórico-cultural de Vygotsky a Lontiev, me dice. Vygotsky también te sirve porque Vygotsky habla también de base orientadora para la acción. Sí, pero ahí habla, dice psicología histórico-cultural, análisis de desarrollo. Psicología histórico-cultural es constructivismo. Eso me sale. Y bueno, sí, para mí muy bueno porque sí, en verdad lo que usted manifestaba. Y de hecho aquí, por ejemplo, hay un profesor, cuando nos da la cátedra de investigación, por ejemplo, nos hace poner cita sobre cita sobre cita, pero usted ya nos explicó que no por citar, pues estamos llegando a... Entonces ahí como que Tú se puedes contrapone citar, a algo, ¿no? Entonces ahí me queda la duda, a mi vuelta me confundí ahí. a ver, tú puedes citar y después dar tu opinión con respecto. ¿Por qué tú traes esa cita? A ver, ¿por qué tú traes esa cita a tu trabajo como base? Se supone que las citas son tu base teórica para lo que tú vas a desarrollar. O sea, tú vas a tomar lo que otra persona divulgó para entonces tú analizar y decir qué tú piensas al respecto con relación a eso. Él constituye como tu antecedente, como tu pivote para tú estructurar tu aporte. O sea, no son citas y citas y citas sobre esto, sobre lo otro, sobre... No. En un paper, tú las citas las traes para conformar tu visión o lo que tú quieres aportar. O sea, siempre tú traes una cita para coincidir con el autor o para diferir de lo que plantea el autor. Para tú apoyarte en eso y decir tu criterio con relación a lo que está trabajando, o para diferir, para criticar. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con relación a que la mente de los bachilleres, por ejemplo, puede ser una tabla rasa a la hora de trabajar con software, no sé, me invento, yo estoy hablando de conductismo, entonces yo tengo que tener claro que el conductismo como teoría pedagógica no me sirve para trabajar pensamiento creativo. Yo tengo que trabajar con posiciones cognitivistas y dentro de esas posiciones cognitivistas trabajar con el socioconstructivismo o trabajar con el constructivismo histórico-cultural. O sea, yo tengo que ir tejiendo, ¿me entiendes? La escritura científica es como tejer. Cuando tú vas dando puntos para conformar un suéter. Es como tejer todo el conocimiento que a ti te permite llegar a divulgar lo que tú piensas de tu tema y que otro lo entienda. Te voy a contar algo, por ejemplo. Cuando yo empecé en esta labor de escritura, todavía me pregunto, bueno, las personas a las cuales yo considero que pueden acceder a lo que yo escribo, ¿entenderán esto desde mi punto de vista? A ver, y vuelvo a releer lo que yo escribo y trato
de no pensar desde la forma que yo tengo concebida, sino como si fuera la primera vez que yo leyera el texto, que escribía. Y a veces tengo que reelaborar porque digo, no, esto no es lo que yo quiero decir. O sea, que ustedes tienen que, en la medida que van escribiendo, leer para controlar ese discurso. Porque la escritura es un discurso escrito. Bueno, Una consulta, doctora. Eh, aquí lo que estamos nosotros en este curso es redacción de artículo. artículos científicos, ¿no es cierto? Pero mi duda también y va allá porque necesariamente también nos hace falta de algo gramatical, algo Ahora, que... si no escribes nada, no puedo empezarte a enseñar cómo conectar las ideas. Exacto. Por eso quiero que ustedes al final de la semana tengan la introducción, para entonces poder empezar a trabajar la conexión gramatical, cómo utilizar los verbos, cómo no utilizar participios. Pero para eso ustedes tienen que mostrarme algo. Ya. Sí, porque se me venía ahí. Por ejemplo, hay veces que yo tengo la idea de exponer de que el software GeoGebra nos va a ayudar en la gestión académica del docente, por ejemplo. Pero si yo le dejo ahí y no tengo una frase lingüística para conectar con un antecedente o con un consecuente, también la idea quedaría vaga, quedaría suelta y no llegaría a nada. Así es, mira, acá en Ecuador no se le da mucha importancia a la lógica. Yo pienso que todas las carreras debían tener un semestre de lógica, donde se le enseñara a los estudiantes el cómo pensar, cómo construir argumentos con esa idea inicial y esas ideas secundarias que sostienen ese antecedente y ese consecuente que es lo que cierra el párrafo. Pero para eso vamos a tener la semana que viene la revisión de lo que ustedes elaboran jueves y viernes. O sea, jueves y viernes en estos 2 turnos, ustedes deben traer ya por lo menos 2 páginas de introducción escrita, para entonces ir analizando cómo empleo las reglas de redacción, la gramática, cómo construyo con lógica los párrafos, cómo establezco esa idea central secundarias que me sostienen y que incluso una cita de un autor puede ser una idea secundaria que me sostenga lo que previamente yo intento fundamentar. O sea, eso lo vamos a ir entretejiendo en la medida que ustedes puedan pues desarrollar la escritura. Ya te digo, el objetivo es que ustedes, al menos cuando terminen el curso el 19, se vayan con el 80% de su artículo. Ya es darle forma, que les revisen a los aspectos metodológicos, las referencias bibliográficas, pero ya lo básico lo tengan. Eso espero, esas son mis expectativas. Vamos a ver la realidad. Y de vez en cuando algún jueguito que nos viene bien. No es que sea tan reacia a los jueguitos, también me gustan. De vez en cuando vamos a hacer algunos juegos de palabras y eso para que ustedes refresquen un poco. Hoy sí quería dejar esto porque si no aprovechamos un curso muy corto. Como ven, si no aprovechamos, por lo menos ya saben que tienen que elaborar. Buscar los 5 artículos porque es la base sobre la cual van a escribir. De los últimos 5 años. No debe haber artículos más viejos. Los artículos deben ser de los últimos 5 años. Lo otro, conformar ya su base de referencia bibliográfica. Y lo otro que lo vamos a hacer en clase mañana es la tabla de contenido de cada uno de sus artículos. La tabla de contenido no va en el artículo. Si usted hace un informe de investigación, sí pone la tabla de contenido, pero en el artículo no. Ahora, sí constituye un sistema de trabajo porque usted se tiene que guiar para poder sintetizar por esa tabla de contenido. La tabla de contenido son los subtópicos o los aspectos que usted va a desarrollar para ir aproximándose a esa conclusión que usted quiere compartir con otros. Bueno, chicos, espero no haberlos decepcionado hoy primer día, a pesar de los inconvenientes.
Ha sido para mí agradable dos campos de conocimiento ajenos al mío, que es la psicología o la psicopedagogía, porque realmente yo soy psicopedagoga. Tener a Karen, que es de finanzas o de economía, un campo tan distinto, y tener a Leonardo en físico-matemática y en software, que es totalmente... Yo soy una persona que no domina con profundidad ese campo, pero bueno, intento pues caminar al paso de mis estudiantes. Todos aprendemos en estas sesiones de intercambio. Eso es lo bueno que tiene la modalidad esta virtual. Todos aprendemos un poquito. Bien, entonces ya son las 3:39, casi las 40, los voy a dejar. Tienen trabajo para mañana, para que puedan aprovechar el tiempo. Y solo me queda despedirme. Buen inicio de semana. Vamos a intentar continuar el trabajo para poder aprovechar el curso. Chao, chicos. Gracias, doctora, muy amable. Pues, Gracias a ustedes. No sé si todavía estará conectado el profe Víctor. Lo veo ahí, pero no sé. Bueno, entonces, por hoy terminamos. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde en el mismo enlace. Chao, chicos. hasta luego, buenas noches. Un placer para Gracias, mí. doctora, una buena tarde. Igual para ustedes.